Aquí vemos, por ejemplo, algunos términos como activo corriente, pasivo corriente, ¿no? Y no corriente. ¿Qué significa lo corriente y lo no corriente? Lo corriente significa que eso se resuelve en el término del ejercicio económico, es decir, en el año. El activo es algo que tengo, el pasivo es algo que debo. Activo es lo que tengo, pasivo es lo que debo. Patrimonio con lo que cuento para. Entonces, el activo es todo lo que tengo y lo puedo resolver en un año, entonces es corriente. Todo lo que tengo y lo puedo resolver después del año, entonces es no corriente. Por ejemplo, tengo cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar, si yo las voy a cobrar, yo pienso que las voy a cobrar en el año, entonces es una cuenta por cobrar corriente. Es una cuenta de activo. Pero si hay una parte que yo pienso que la voy a cobrar después del año, la puedo pasar a la parte no corriente. ¿Correcto? Hay una cuenta en el activo no corriente que es la cuenta de activos fijos, o contablemente se llama inmuebles, maquinaria y equipo neto, tiene un nombre un poco largo. Ahí están, por ejemplo, todos los activos como terrenos, infraestructura, mobiliario, ¿no? Vehículos, etc. Esto normalmente yo lo puedo resolver pasado el año. Pasado el año. Lo pongo entonces en el activo fijo, el activo no corriente, ¿no? Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero yo tengo una camioneta que la vendo en una semana. ¿Cuánto cuesta la camioneta? 50.000 soles. Al rompe 40.000. Muy bien, que la vendí en 2 días, ¿no? Entonces no necesito pasado el año para... Por una cuestión de la normatividad, se pone en el activo no corriente. Aun cuando tu velocidad de venta a precio de mercado sea en menos del año. El pasivo es la deuda. ¿A quiénes debes? A proveedores. A proveedores. También le debes al Estado. Puede ser proveedor operativo o un proveedor financiero. Y le debes fundamentalmente también al Estado mediante los impuestos, ¿no? Ahora, cuando esos pagos que tienes que hacer los tienes que ejecutar en este año, son pasivos corrientes. Cuando ese pago lo puedes pagar pasado el año, es no corriente. O pasivo o deuda a largo plazo, también se llama, ¿no? Entonces yo puedo tener una deuda, por ejemplo, debo 100.000 soles. 100.000 soles es lo que debo, muy bien. Esos 100.000 soles voy a pagar este año 40.000 soles y el siguiente año 60.000. ¿Cuánto pago en el pasivo a largo plazo? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? 60.000, ¿no es cierto? 60.000. ¿Por qué? Porque los 40.000 los pago este año y 60.000 el próximo año. Entonces, el pasivo a largo plazo serían 60.000 y el pasivo corriente sería 40.000. ¿No es cierto? Bien. Y el patrimonio es el capital con el que yo cuento para poder generar actividad económica. Ahí hay varias cuentas, como cuentas patrimoniales, como vamos a ver después. Estamos viendo acá solamente la parte de estructura. No se trata de hacer una clase de contabilidad, se trata de hacer algo práctico, para ver de qué manera estructuralmente tomamos una buena decisión financiera. Esa es la idea. Entonces debemos de saber que el balance tiene una estructura que se divide en 2 perspectivas. La perspectiva de lo que tengo con lo que tengo y lo que cuento. Lo que tengo es el activo, lo que debo es el pasivo y lo que cuento es el patrimonio. Activo igual pasivo más patrimonio. Esto. Ahora, hay una parte corriente y hay una parte no corriente, tanto con lo que tengo como con lo que debo. La parte que tengo, el activo corriente, es todo lo que se resuelve, lo que puedo obtener en el término del año. Y lo que no puede ser después, inclusive con activos fijos, es el activo no corriente. Y en el pasivo corriente es lo que debo y tengo que pagar este año. Y el pasivo no corriente o a largo plazo es lo que debo de pagar pasado este año. ¿Correcto? El patrimonio, ahí está el capital con el que cuento en el momento que inicio mi actividad económica. Están también las utilidades, del ejercicio, utilidades retenidas, las reservas. Esas cuentas son cuentas patrimoniales. Eso lo vamos a ver con más detenimiento. Acá estamos viendo el tema estructural. Entonces, esto es el estado financiero que me da mi posibilidad de futuro. Ahora, ¿cuál es el estado financiero que me dice mi realidad de hoy? Es el estado de ganancias y pérdidas.
Ahí tenemos ventas netas, porque a las ventas hay que quitarles el IGB. Cuando hacemos la estructura económica, el estado de ganancias y pérdidas, también denominado estado de resultados, donde dice ventas, tenemos que poner sin IGB, porque el IGB no es de nosotros, el IGB es del Estado, ¿no es cierto? Entonces, eso es sin IGB. Todo lo que hagamos en el tema financiero es sin IGB, porque el IGB viene de nosotros. Dentro de los ingresos no podemos poner los ingresos facturados, sino los ingresos netos. Y los ingresos netos es descontados el IGB. Correcto, entonces cuando dice ventas ahí son realmente ventas netas. Menos costos de ventas, los costos de ventas son todos los costos de los productos que hemos vendido en ventas netas. Esa diferencia es una utilidad bruta. Luego descontamos los gastos de operación. Los gastos de operación son los gastos administrativos y los gastos de ventas. La próxima semana, cuando toquemos el tema de costos, vamos a ver con detenimiento todas las cuentas de los resultados, del análisis de resultados. Vamos a poner todas las cuentas de gastos de administración, todas las cuentas de gastos de ventas, para tener claro cómo vamos a participar estructuralmente el resultado de un emprendimiento. La sumatoria de los gastos administrativos y los gastos de ventas son los gastos de operación. Esta diferencia es la utilidad operativa. Normalmente se dice que cuando la utilidad operativa es positiva, ya podemos hacer casi cualquier cosa. Entonces tú me puedes decir, pero ¿sabes qué? Yo no saco para pagarle al banco, yo no saco para pagar a mis proveedores. Si tienes utilidades operativas negativas, ahí sí estás en problemas. Porque no eres capaz de poder sostenerte tú mismo. Pero si tus utilidades operativas son positivas, el resto lo puedes negociar. Se puede negociar. ¿Correcto? Después de esto, ¿qué viene? Vienen los proveedores. Es un tema ya empresarial. Pero si es que tus utilidades de operación son negativas, significa que tú tienes un aparato operativo muy grande que no te permite mantener utilidades de operación. Tendrías que disminuir tus gastos de operación. Es decir, tienes que disminuir tus gastos administrativos, tus gastos de ventas, tendrías que disminuir. Pero ¿vas a poder disminuir los alquileres? Es un poco difícil. ¿Vas a decirle a todos, bueno, ¿sabes qué? Disminuimos los sueldos? Es un poco también difícil. Tendrías que despedir a las personas, es tampoco un poco difícil, ¿no? Entonces, hay otras alternativas de tipo financiero que pueden suplir esto. Después viene una suerte de sumas y restas, que es un tema eminentemente contable, como gastos financieros, otros ingresos y egresos, para poder obtener la utilidad antes de impuestos. Una vez calculada la utilidad antes de impuestos, calculamos el impuesto a la renta, hacemos deducciones contables también, como participaciones, por ejemplo, y luego obtenemos la utilidad del ejercicio. O podría ser también pérdida, ¿no? Esta es entonces la metodología, cómo se calcula un estado de ganancias y pérdidas, o un estado de resultados. Esta metodología. En esta metodología hay una parte muy importante, hay una dinámica que es necesario internalizar, revisarla, porque en función a esta dinámica se generan las decisiones que vamos a tomar en este negocio. Las decisiones son decisiones de tres tipos. Decisiones operativas, que tienen que ver con el negocio per se. Una decisión operativa es cuando yo tomo una decisión sobre el producto, sobre el mercado, sobre crédito, sobre financiamiento a mis clientes, todo lo que tenga que ver con clientes, proveedores y operaciones propias de hacer el producto o generar el servicio, son decisiones de operación. Compro insumos, una decisión de operación. Pago al banco, una decisión operativa. Son decisiones de tipo operativo, ¿correcto? Pago los impuestos, decisiones operativas. Vendo, hago cobranzas, compro útiles de oficina, compro útiles de limpieza, otorgo más crédito a mis clientes. Son decisiones operativas, todo lo que tenga que ver con el producto en proceso.
Si yo quiero incorporar mayor cantidad de dinero, en la empresa, necesito hacer inversiones, ¿correcto? Necesito hacer inversiones, es decir, necesito generar algunas actividades de operación, algunos emprendimientos, algunos proyectos donde yo rentabilice el dinero, pongo una inversión, genero la actividad y espero que en un tiempo determinado que yo le he calculado se retribuya el rescate de esta inversión más una utilidad. Ese tipo de decisión es una decisión de inversión. ¿Dónde voy a invertir? Tengo ya el producto y genero una estrategia de penetración de mercado o una estrategia de diversificación. Invierto en esa estrategia con el propósito de que rescato mi capital de trabajo o mi inversión más una rentabilidad. Cuando tomo ese tipo de decisión, son decisiones de inversión. ¿Dónde voy a invertir? Tengo 2 proyectos o 3 proyectos que son mutuamente excluyentes. Es decir, de los 3 proyectos tengo que elegir uno. Es una decisión de inversión. Cuando tomo una decisión para poder incorporar dinero, pero a la empresa, para poder hacer emprendimientos, esto lo voy a hacer mediante el sistema financiero, mediante terceros, es una decisión de financiamiento. Voy a financiar. Ya sé cuánto voy a invertir. Voy a invertir 100.000, lo que pasa es que yo tengo 30, me voy a financiar con 70. Cuando tomo esa decisión, son decisiones de financiamiento. ¿Correcto? Entonces, tenemos decisiones de operación, que tienen que ver con el producto o servicio, decisiones de inversión, de tomar la decisión dónde voy a poner el dinero, y decisiones de financiamiento, cuál va a ser la fuente que va a permitir hacer la inversión. ¿Cuáles son las fuentes? Decisión de financiamiento. Yo voy a invertir 30, el banco va a poner 40 y los proveedores me van a poner 30. Entonces, ese tipo de decisiones son decisiones de financiamiento. Esos 100.000 lo voy a invertir en una estrategia de diversificación. No, mejor voy a poner en una estrategia de integración. Voy a integrar a mis clientes, integración vertical hacia adelante. Genero esa estrategia, invierto 100.000 en esa estrategia. Son decisiones de inversión. Pero cuando yo tomo la decisión de que en lugar de que la producción sean 100 productos semanales, sean 120 productos semanales por el incremento de capital de trabajo, entonces es una decisión de operación. Cuando muevo personas, estas personas no trabajan en esta área sino en esta otra. Es una decisión de operación. Cuando estoy comprando productos, compro a mi proveedor, son decisiones de operación. Todas esas decisiones traen como consecuencia el producto terminado, una decisión de operación o una decisión operativa. Entonces, cuando estamos en un negocio, tenemos que tomar 3 tipos de decisión: de operación, de inversión o de financiamiento. Cualquier tipo de decisión que ustedes tengan en mente se ajusta a estos 3 tipos de decisión: de operación, de inversión o de financiamiento. ¿Dónde parte esta medición de cómo deciden las personas en una empresa? En los estados financieros. Y fundamentalmente en el balance y en el estado de ganancias y pérdidas. Ahí parte. Cuando nosotros queremos ver cómo poder transigir, cómo poder caminar, cómo poder generar un camino, cómo hacer una ruta, cómo hacer un desplazamiento entre el negocio que es económico a un negocio financiero, necesitamos tener muy claro qué tipos de decisión hemos tomado en la empresa y cuáles son las que nos conviene tomar a futuro. Y son estos 3 tipos de decisión. Es sencillo. El tema difícil es responsabilizarse por esa decisión. Ahora, cuando tomo una decisión en negocios, sucede lo siguiente: tú tomas la decisión ahora y el impacto de esa decisión, que es económica, positiva o negativamente, como ya dijimos al comienzo, no es de inmediato. Tú puedes tomar una decisión ahora y la reacción es en 2 horas. Tomas una decisión ahora y la reacción es en 2 meses. Es decir, tú mides el impacto de esa decisión en 2 horas o en 2 meses. Ese es el tema. Sería interesante hacer un juego de negocios que está programado para este programa, donde tú pones una decisión, haces clic y sale cuál es la respuesta. Pucha, sería monstruo, porque pongo control Z y tomo otra decisión. Pero acá no hay control Z. Ese es el pequeño problema.
Tomas la decisión y lo que hay es Padre Nuestro, Ave María, un credo, una salve. Eso es lo que hay. Mientras que en la computadora, en el juego de negocios, control Z y se acabó el tema. Me equivoqué y se acabó. Acá no. Me equivoqué, es 0.85, 1.2 de rentabilidad al año. Ese es un problema. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? Te dicen los accionistas. ¿De tu cheque? ¿De tu bono? ¿De dónde se va a pagar eso? Corrí el año 1997, creo. Esta es una anécdota, pero que es interesante y que rescata parte del concepto que vamos a ver ahorita. Estaba trabajando en una organización donde tenían una cultura muy liberal, un liderazgo muy liberal. No eran ni autocráticos ni democráticos, sino liberales. Todo el mundo trabajaba a la hora que quería, llegaba a la hora que quería, se iba al trabajo a la hora que quería. Pero siempre y cuando cumplas tus metas. Si no cumplías tus metas, entonces te ponían al frente del negocio. Te hacían gerente, no, en la vereda del frente. Te botaban a la calle, sencillamente. Y había solamente dos oportunidades. Realmente había una. La primera la malograda, la segunda era caja. Esa es la razón por la cual en esta empresa había una alta rotación de profesionales. Una alta rotación. Pagaban muy bien, pero era muy alta la rotación, por las exigencias que tenían en el tema de las metas. Entonces, ¿cómo era más o menos la anécdota? Es la siguiente. ¿Cuánto es tu sueldo? Vamos a suponer 8.000 soles. Muy bien, 8.000 soles. Tienes que sacar por lo menos tu sueldo del primer mes. O sea, te vamos a aguantar que saques tu sueldo el primer mes. Dejando un día, había un listín que salía en la parte inferior izquierda, al lado del botón inicio de Windows, donde tú hacías un clic, era como un segundo inicio, y pronto salía tu cuadro. El área donde tú estabas trabajando y tú. Y ahí está tu sueldo, el sueldo de tu pata, todo el mundo ahí está, o sea, todo era así. Y tú, era 15 del mes y estabas sacando 2.500 soles, y tú ganabas 8.000. Te ponías recontra mosca. Faltaban 4 días para el cierre, los cierres eran los días 30, así sea 31 del mes, 30 era el cierre, y había sacado 7.500. No eran ventas, porque lo que estabas haciendo son proyectos intangibles. Era el grado de valor que tú habías obtenido para la empresa. Y tú habías obtenido para la empresa 7.500 y te faltaba un día para el cierre. Tú tenías que trabajar, ser más eficiente, ser más eficaz y por ende más efectivo, tener mayor efectividad, producto de eficiencia por eficacia. Se cumplían esos ratios y pensábamos que esos ratios solamente nos enseñaban en la universidad. Cuando tú sacabas 10.000 soles, era porque le estabas otorgando a la empresa 2.000 soles de valor. Y la gente se preguntaba, pucha, ¿tanto estás trabajando para que generes 2.000 soles a la empresa? Yo esperamos de ti por lo menos 10.000 soles. ¿Cuánto de valor tienes que generar para que le otorgues a la empresa 10.000 soles? Tenía que generar 18.000 soles. 8.000 tuyos, que eran tu sueldo, y los 10.000 para la empresa. La empresa tomaba cuenta, de acuerdo al grado de dificultad del trabajo, de tal manera que tenías tu bono de fin de año. Y tu bono de fin de año era un porcentaje ponderado de las utilidades que habías obtenido mensualmente a lo largo del año. Cuando salí de ese trabajo, porque había una alta rotación obviamente, estuve pensando, ¿cómo piensan las personas que no saben cuánto están generando para su empresa y están esperando su cheque de 8.000 soles igual? Porque esta empresa, ¿por qué era tan exitosa? Estaba en casi 13, 14 países. Era exitosa porque estaba ya en un mundo financiero. Y mira de qué año estábamos hablando. Estaba metida en el mundo financiero. ¿Y qué hacía acá? La mano de obra era muy barata. Hay muchas empresas que hasta ahora están enclavadas en Lima, la mano de obra es muy barata, los call centers son un ejemplo claro, y hacen negocio financiero. Negocio financiero. ¿Por qué tendrían que venir acá a hacer negocio económico si no conviene? ¿Por qué no conviene? Por eso. Por el split no conviene. Tasa activa menos tasa pasiva. Entonces tiene que estar en el mundo financiero, pero donde económicamente sea algo más barato. Y la mano de obra era mucho más barata. Empresas de software. Yo me choqué, por ejemplo, contratando un alquiler que iba a estar al lado de una empresa croata. Una empresa, ¿qué hacen los croatos, güey?
¿Dónde queda Croacia? ¿Qué hacían? Software. En alemán, en francés, menos en español. Pero, ¿qué están haciendo? O sea, no entendía el negocio financiero. Lo hacen acá y lo venden allá. Sencillo. Así como hacen los chips en los garajes en Indonesia, igual software acá. Igual. Entonces, esos son negocios financieros. Ese comportamiento del negocio para poder tomar una decisión buena, tenemos que internalizarlo desde el punto de vista financiero. 3 tipos de decisión: de operación, de inversión y de financiamiento. ¿Dónde parte este concepto? Parte en la lectura de los estados financieros. ¿Cómo se comportan los estados financieros? Y el comportamiento de los estados financieros es sencillo. La utilidad que obtenemos en el estado de resultados va directamente al patrimonio. Quiere decir entonces que la empresa cada vez es más grande, más grande, más grande, más grande, mientras más tenga utilidades. Tiene más utilidades, tiene más patrimonio. Esas utilidades que están acá en este patrimonio, este es el estado de ganancias y pérdidas, tiene utilidades, las utilidades ingresan acá al patrimonio como utilidades del ejercicio, y para que se balancee esto va al activo. Es decir, si las utilidades son 50.000, estos 50.000 pasan acá al patrimonio y se compensan en el activo, pasan a caja. Físicamente pasan a caja. Entonces el balance está, para la redundancia, balanceado. ¿Correcto? Esta es la dinámica. Pasa de la utilidad al patrimonio, del patrimonio se copia igual al activo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a suponer que tenemos acá en el activo 50.000. En el pasivo vamos a suponer que tenemos acá 30.000. Y en el patrimonio tenemos 20.000. Ya está. En el total activo, acá tendríamos entonces estos 50.000. Y en el total pasivo más patrimonio tendríamos estos 30.000 más estos 20.000. 50.000 en el activo, 50.000 en el pasivo más patrimonio. Hasta ahí estamos balanceados. Acá tenemos el estado de ganancias y pérdidas. Luego de hacer todas las deducciones, tenemos acá una utilidad de 10.000. Esa es la utilidad de 10.000, ¿correcto? Entonces, tenemos el estado de ganancias y pérdidas, tenemos ventas, costos de venta, todas las deducciones. Al final tenemos acá 10.000 de utilidades. Muy bien. Según esta dinámica, la utilidad o pérdida pasa al patrimonio y para que se compense pasa al activo, ¿correcto? Para que se compense. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Si tenemos los 10.000 de las utilidades acá, estos 10.000 van a pasar a patrimonio, acá. Vamos a hacerlo como una suma. Le sumamos estos 10.000 acá. Los 10.000 pasan a patrimonio, a la cuenta de patrimonio. Muy bien. Y estos 10.000, para que se compense, porque acá quedan 60.000 y acá 50.000, para que se compensen, acá van a pasar a una cuenta de activo. Ahora sí tenemos 60.000 acá y 60.000 acá. Las utilidades que eran en el estado de ganancias y pérdidas 10.000, estas han pasado al patrimonio y a la vez han pasado a una cuenta de activo, que puede ser una cuenta de caja. A la vez han pasado al activo. Ahora sí se ha compensado 60.000 y 60.000.
¿Cuánto era el balance anteriormente? Era 50.000. Las utilidades han hecho posible de que se incremente ahora a 60.000. ¿Correcto? Se han incrementado a 60.000. Pero si esto hubiera sido una pérdida de 5.000, si hubiéramos perdido 5.000, entonces el balance que antes era 50.000 ahora se convierte en 45.000, 5.000 menos. Entonces hay una dinámica entre el estado de ganancias y pérdidas y el balance. Los resultados que tenemos en un estado financiero impactan en los resultados de su futuro. Los resultados de hoy impactan en mi posibilidad de futuro. Esa es la idea. Entonces, el tercer punto importante es, el primer punto importante, 3 tipos de decisión. Segundo punto importante, el concepto del valor del dinero en el tiempo. Tercer punto importante, la dinámica de los estados financieros. ¿Cómo es la dinámica del estado financiero? Se mueve de esa manera. No pretendemos enseñar un curso de contabilidad hasta acá, porque eso está lejísimos de un curso de contabilidad. Lo que pretendemos es de qué forma estructuramos nuestra mente para poder estar propicios, para poder tomar una decisión financiera, para entrar en el mundo financiero. Esa es la idea. Esa entonces es la dinámica de los estados financieros. ¿Algunas preguntas acá? Bien, además de esto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Acá está el balance. Ya sabemos cómo se estructura el balance: activos, pasivos, patrimonio. Está también el estado de resultados, cómo se estructura: ventas, gastos o deducciones y utilidades. Y hay un tercer estado financiero que es el flujo de caja. Hay un economista alemán, se llama Herr Targer, que decía siempre: al final todo termina en un flujo de caja. Al final todo termina en flujo de caja. Todos los esfuerzos que hacemos para poder captar clientes, para poder determinar política de proveedores, para poder hacer la publicidad, para poder hacer las ventas, un buen producto, la calidad, etc. Es decir, generamos estrategias para poder en lo posible perpetuar la empresa en el tiempo. Al final terminamos en un flujo de caja. Es el que manda. El flujo de caja te dice si es que es o no es. El flujo de caja. ¿Tienes o no tienes realmente? Ese es el flujo de caja. Entonces, este es un flujo de caja. El flujo de caja es un presupuesto de caja, donde tenemos acá entradas o ingresos y salidas o egresos. Entradas menos salidas, tenemos el saldo de caja. Entonces, se está incorporando a los dos estados financieros ya explicados un tercer estado financiero, que es el flujo de caja. ¿Correcto? Tenemos balance, estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, y ahora el flujo de caja. Aquí existe una dinámica también en el flujo de caja. Vamos a suponer que tenemos un préstamo de 100, los intereses pagados son 10 y el total a pagar son 110. Hasta aquí no es algo sino que da cuenta de la realidad. Prestamos 100, los intereses a pagar son 10 y el total a desembolsar para pagar todo el préstamo son 110. El principal más los intereses. ¿Cuál es la dinámica en esta decisión nada más? Que es una decisión de financiamiento. Vamos a financiar algo, ¿correcto? Nos vamos a financiar. Hemos prestado 100, pagamos de intereses 10, al final el total a pagar es 110. Pero resulta que en esta operación entran estos tres estados financieros. El préstamo es un pasivo, eso se va a pasivo. El préstamo es un pasivo. Ahora, si este préstamo lo vamos a pagar en el término del año, es pasivo corriente. Pasado el año, pasivo no corriente, pero es un pasivo. Entonces, ¿dónde anoto el préstamo? ¿Dónde tomo en cuenta el principal, lo que me prestaron? En el estado de en el balance, en el pasivo, en el balance. Los intereses son gastos, los intereses son deducciones, y las deducciones van en el estado de ganancias y pérdidas.
Ahí van las deducciones. Entonces, cuando pongo, ¿cuánto has prestado? He prestado 100. ¿Cómo voy a pagar? Voy a pagar en 4 partes. 25, 25, 25, 25. Oye, pero los intereses, no, eso no va en el balance. Los intereses van en el estado de ganancias y pérdidas, como deducciones del esfuerzo para poder generar una actividad económica. Cuando yo me esfuerzo para hacer una actividad económica y veo mi resultado, estoy viendo el estado de ganancias y pérdidas. Cuando yo estoy estructurando mi posición de futuro para hacer cosas en el mañana, estoy viendo mi balance. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces, en este punto, los intereses van a deducciones, van a gastos financieros. ¿Sí? Nuevamente. Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar el curso de... Lo último solamente, ¿no? Puedo repetir lo último, porque si puedo repetir, pucha, me mando todo. Bien. Estaba diciendo que otra dinámica importante en los estados financieros es el tema del flujo de caja. ¿Cómo interviene el flujo de caja? ¿Cómo interviene? Entonces, en una decisión tan simple como una decisión de financiamiento, voy a prestar un dinero, presto 100 al banco, el banco me cobra un interés, pago 10 por intereses, el total a pagar es 110. ¿Cómo es la dinámica? Y la dinámica es la siguiente. Las deudas, la deuda per se, la deuda que desembolsó el banco, se denomina principal. El principal se deduce, se va descontando de un pasivo, y ese pasivo está en el balance. Entonces, el préstamo se va reduciendo del balance. Si tú prestas 100, ¿cuánto estará en el pasivo del balance? 100. Tú pagas 25, ¿cuánto será el pasivo en el balance? 75. Pagas 25 más, ¿cuánto está el pasivo en el balance? 50. Pagas 10, ¿cuánto está el pasivo en el balance? 40, y así. ¿Correcto? Pero cada vez que pagas pero con intereses. El interés no se pone en el balance, se pone en el estado de ganancias y pérdidas. ¿Por qué? Porque el estado de ganancias y pérdidas mide tu verdadero esfuerzo, el punche que tú tienes para lograr cosas. Eso es lo que mide. Entonces, donde se está cargando para hacer la deducción de las utilidades está en el gasto financiero, que son gastos. Los gastos van en el estado de ganancias y pérdidas para ver cuánto realmente está rindiendo tu esfuerzo. Entonces, los intereses iban a gastos en el estado de resultados. Sin embargo, el total a pagar va a flujo de caja. El total de pagar va a ingresos o salidas en el flujo de caja. La cuenta natural se llama servicio de deuda. ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cuánto realmente pagas? Entonces ahí está discriminado cuánto pagas por principal, cuánto pagas por intereses, cuánto es el total a pagar. Lo cierto es que se deduce en el flujo de caja el total a pagar. ¿Cuánto pagas realmente? Estoy pagando esto. Todo lo que desembolsas en el egreso, eso es lo que estás pagando al banco. Entonces, en una pequeña decisión, en una simple decisión de financiamiento, participan 3 estados financieros. Los 3 estados financieros. Si yo le otorgo, por ejemplo, un crédito a un cliente, participan también los estados financieros. Si yo hago la compra de un producto, participan los estados financieros. Si yo hago el pago de impuestos, participan los estados financieros. Quiere decir entonces que cada vez que yo tomo una decisión, así sea esta de operación, de inversión o de financiamiento, participan los estados financieros y se están moviendo los estados financieros. Los estados financieros son dinámicos. ¿Qué es un estado financiero en buena cuenta? Un estado financiero. Hasta ahora hemos hablado quizás técnicamente de un estado financiero, pero ¿qué es en buena cuenta un estado financiero? ¿Qué has entendido con un estado financiero? De repente la señorita nos puede decir. Ya, los estados financieros son para tomar decisiones según las entradas, las salidas de las empresas, según lo que tenemos y lo que podemos obtener. ¿Otra apreciación sobre el estado financiero por acá? ¿Alguien dijo yo? Fotografía, negocio, cómo va, cuál es tu realidad actual.
Tu realidad actual, esa es una buena alternativa. ¿Otra por ahí? Es una toma de una decisión, ya sea buena o mala para tu negocio. Es un estado financiero, antes de tomar la decisión. Es un reflejo de todo lo que va a ocurrir ahora y después. O sea, como dijo tu compañero, es como si fuera una foto, ¿no es cierto? El estado financiero está siempre asignado a una fecha. Dicen, estado financiero, balance al 31 de tal mes, etc. Tiene una fecha, ¿no? Estado de ganancias y pérdidas al 31 de diciembre del 2005, vamos a suponer. Tiene una fecha. Y realmente los estados financieros, como decían, es como una foto, ¿no? Te tomas una foto a la empresa. Es como tomarte una foto a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros. Es como tomarnos una foto, ¿no? Te pueden tomar una foto buena, una foto mala, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Te toman la foto, ves la foto, bórrala y tómame otra. Y pones tu mejor lado. ¿No es cierto? Es como una foto. Ahora, ¿te imaginas que te tomen una foto el día sábado? 7 de la mañana, te han despertado como sea, te has metido una tranca loca, si te has venido de a las 5 de la mañana. Te levantas y ves una foto, ¡pa! Esa foto no quieres que vaya al Facebook, ¿no es cierto? Tómame otra foto, ni hablar. Es decir, botas la cámara. Pero sin embargo, el día lunes, ¿qué tal? Lunes 8:30 de la mañana en la oficina, te toman la foto recontraproducida. Esa foto sí tiene que ir al Facebook. ¿Sí o no? Lo mismo es en las empresas. Una empresa, por ejemplo, que está por solicitar financiamiento, no ha vendido, no ha cobrado muy bien, etc. Le toman una foto, le sacan el balance, nadie le da plata. Pero ¿qué pasa cuando ya tiene producto terminado? Tiene producto terminado, tiene cobranza, ha cobrado ya el 40%, está haciendo una preventa, tiene falta de capital de trabajo, pero tiene potencial de futuro porque tiene un poco apalancamiento. Es decir, su rentabilidad es una rentabilidad que supera el estándar del mercado. Las ventas han comenzado a crecer a lo largo del tiempo, es decir, tiene potencial. ¿Qué tal es esta foto? Esa es una buena foto, es una foto del lunes 8:30 en la oficina, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tiene cobranza, tiene falencia de flujo de caja? Su flujo de caja es negativo, su apalancamiento es 6:1, tiene capital de trabajo negativo. Esa es una foto sábado a las 7 de la mañana, alguien te despertó. No es una buena foto que digamos. Las empresas se toman fotos de acuerdo a como les conviene. Es como tú. Tú le tomas una foto cuando estás bien producido, ¿sí o no? Cuando estás mal, no te tomas la foto. Pero acá hay un pequeño detalle. Que la foto te la pueden tomar en cualquier momento. Porque si tú quieres jugar solitario y hacerte trampa, tómate la foto el lunes a las 8 de la mañana. Pero si tú quieres fehacientemente saber cuáles son las decisiones reales que tienes que adoptar, tú te puedes tomar la foto en cualquier momento. Una persona que cuida su imagen está siempre bien bañado, está siempre bien puesto, está siempre con las uñas recortadas, con los zapatos lustrados, etc. Es decir, así eres, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier momento te puedes tomar una foto, en cualquier momento. Las organizaciones son así. Los clientes, los proveedores, las personas que van a invertir contigo, quienes cuando tú buscas un socio estratégico, quisiera que tu foto sea una foto en cualquier hora y en cualquier día de la semana. Eso quisiera que sea. Para eso entonces tienes que tener una consecuencia entre lo que dices y lo que es realmente. Para poder generar eso, esta dinámica de los estados financieros tiene que ser reales. Entonces tienes que determinar dos conceptos adicionales fundamentales. Estamos ya llegando, digamos, a algo para ver cuál es el mecanismo que nos puede interactuar en un pensamiento filosófico desde el punto de vista financiero. Es el concepto de utilidad y el concepto de rentabilidad. ¿Qué es utilidad y qué es rentabilidad? Vamos a suponer que tenemos en venta un producto y lo vendemos en 100. Vendemos en 100 este producto. Ahora, este producto que lo hemos vendido en 100 nos ha costado 80. El producto lo vende en 100, me cuesta 80. Entonces mi beneficio es 20. Yo me estoy beneficiando con 20.
¿correcto? Hasta ahí creo que todos hemos entendido. Vendo en 100, me cuesta 80, gano 20. Digamos que mi margen es 20, ¿correcto? Ahora, ¿cuál de los dos es rentabilidad? ¿El 1 o el 2? ¿Hay alguien ahí? Redoble, tarol y bombo. Se corren las apuestas. 1 o 2. 1 por acá, 2 por allá. 1 o 2. 2 por allá otra vez. 1 o 2. 1 por allá. ¿Cuál es rentabilidad? Porque lo que estamos hablando aquí es rentabilidad. ¿Se acuerdan que decíamos esto? Spread. El spread. Tasa activa menos tasa pasiva. El spread desde el punto de vista de la empresa. La rentabilidad menos el costo del capital. Eso es lo que estoy ganando. ¿Cierto? Acá es, ¿cuál es la rentabilidad? 2 por acá. 1 por acá. 2 por allá. ¿Cuál es la rentabilidad? A ver, vamos a hacer una encuesta. Levanten la mano los que piensan que es 1. 1, 2, 3, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Los que piensan que es 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Creo que ganaron el 2. ¿Qué es rentabilidad? El año 2002 estaba haciendo una exposición en el Indecopi y se acercan dos señores internaditos, eran dos maestristas de la universidad. Yo en esa época enseñaba en la universidad, eran de la Universidad de Lima, y se acercan y dicen, quisiera conversar con usted porque he visto la exposición, todo eso, y estamos haciendo una tesis. ¿De qué se trata la tesis? Es una tesis de maestría en administración. La tesis se trata de poder ver cuáles son las razones por las cuales hay muchas empresas metidas en el Indecopi, ver una forma, cómo poder generar un proyecto de proceso administrativo dentro de una empresa antes de que ésta entre al Indecopi. Esa era la idea. Muy bien, hicimos todo el proyecto de tesis, etcétera, etcétera, y comenzaron a hacer encuestas en las empresas que estaban metidas al Indecopi. El 62% de las empresas que estaban metidas al Indecopi eran porque sus gerentes tenían dicotomías conceptuales. Sus gerentes. Esa fue la estadística. ¿Qué es una dicotomía conceptual? Una dicotomía es cuando tú tienes, por ejemplo, una alternativa, una disyuntiva. ¿Qué es? ¿Te vas por qué camino? ¿Por este, acá o por acá? Creo que es este, no sabes muy bien por qué, pero has elegido. O me parece que es este, podría hacerlo también, pero no te convino. Es un efecto mariposa. Estás en una dicotomía, que es una decisión racional que tiene que ver con la reacción de algo, pero que lo hace conscientemente. Que podría ser una de dos, ¿no? Pero que podría llegar a un error. Y cuando esta dicotomía se convierte en conceptual, quiere decir que podrían los conceptos tergiversarlos. Entonces, estos gerentes que mandaron a la quiebra, entre comillas, a sus empresas, que era 62% de ellos tenían dicotomías conceptuales, es decir, decían eficiencia cuando era eficacia, decían flujo de caja cuando era flujo de fondos, decían utilidad cuando era rentabilidad, y al contrario, decían negro y no era negro, era blanco. Confundían los conceptos. En este caso de dicotomías conceptuales, confundían los conceptos. Y en el caso de utilidades y rentabilidad, utilidad y rentabilidad, específicamente en eso, fue 43%. 43% de ese 62% dijo los que dijeron 2. Dicotomías conceptuales. La rentabilidad es las utilidades
entre la inversión. Vamos a anotarlo acá, entre la inversión. Si yo genero una rentabilidad, estas son las utilidades entre la inversión. Pero el concepto es que esta inversión tiene que haber hecho posible estas utilidades para que sea rentabilidad. Yo rentabilizo cuando divido lo que yo he ganado entre lo que he invertido. En cuyo caso, ¿cuál es rentabilidad? ¿1 o 2? 1. 1 es rentabilidad. La rentabilidad es 25%. El margen de ganancia es el 20%. Entonces los que resolvieron 1 estaban en lo cierto. Un aplauso para ellos. Muy bien. Muy bien. 1 es rentabilidad. Pero ojo, hay que tener en cuenta esto. La rentabilidad es la medición entre las utilidades sobre la inversión. Acá el chiste es de que esta inversión tiene que haber hecho posible estas utilidades para que sea rentabilidad. Yo puedo tener una inversión de 100.000, pero solamente 60.000 hizo posible mi utilidad. La rentabilidad no es la utilidad entre 100.000, sino entre 60.000. ¿Correcto? Esa es la rentabilidad. La rentabilidad entonces son las utilidades que yo estoy obteniendo entre la inversión que hizo posible esas utilidades. No es simplemente una fórmula. Entonces hay que tener muy claro eso en el momento que nosotros medimos esta rentabilidad. Porque a veces, por ejemplo, podemos como inversión todo el balance, siempre y cuando todos los esfuerzos de la empresa hayan hecho posible esas utilidades, es todo el balance. Pero si una parte solamente se ha utilizado para obtener la utilidad, es sobre esa parte nada más. Vamos a ver el tema del diagnóstico de los estados financieros, una cosa muy sencilla y muy rápida, y luego vamos a poner un pequeño ejemplo que lo tienen ahí impreso. ¿Qué estamos tratando de averiguar? ¿Qué ha pasado con la empresa? Lo que ha pasado con la empresa para tratar de averiguar es qué ha pasado en diferentes ámbitos, en 4 ámbitos fundamentalmente, que es lo que se diagnostica de manera corriente, de manera rápida. ¿En qué ámbitos es? En el ámbito de la liquidez, la cantidad de dinero con la que cuenta rápidamente, en gestión, que es los tipos de decisión que ha tomado, tanto operativo, inversión y de financiamiento, la solvencia, que es la capacidad de endeudamiento que tiene, la velocidad de pago, con qué velocidad paga, qué capacidad de endeudamiento tiene, hasta dónde, hasta cuánto se podría endeudar, y la rentabilidad, que es justamente el propósito fundamental de cualquier organización. ¿Para qué haces una empresa? Si no es para ganar dinero. Podrían haber muchas respuestas. ¿Para qué haces una empresa? Bueno, para dar trabajo, para generar un buen producto en el mercado, para contribuir al Producto Bruto de la región, etc. Pero lo cierto es que tú haces una empresa para ganar plata. Esa es la idea. Entonces, la rentabilidad es un propósito fundamental de la organización. La rentabilidad, ese es el cuarto componente. La pregunta es, ¿dónde encuentro la información y cómo obtenerla? Y la respuesta es tácita, en los estados financieros. Ahí encontramos toda la información. El proceso contable tiene varios momentos, varias partes, tiene una metodología.